Hoy se puede ponerse de pie para honrar la Escritura como la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, leerla juntas y luego vamos a orar y a hablar sobre este texto. Dice, los creyentes, aquí en versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, paramos ahí. Señor, gracias te damos por esta mañana y este texto que nos has escuchado leer delante de ti, que tú nos has dado. Rogamos esta mañana que a través de él puedas enseñarnos lo que como iglesia tenemos disponible espiritualmente. Y gracias que podemos reunirnos para celebrar este tiempo como iglesia, no solamente a través de cantos y poder elevarlos a ti con gozo, alegría, y también, Señor, ofrendarte de lo que nos has dado. Gracias que podemos también convivir juntos, saludarnos y mostrar el gozo que tú nos has dado esta semana y poder reflejar esa alegría dirigiéndonos unos a otros. Y gracias que ahora pues tenemos esta oportunidad de abrir tu palabra y rogamos que seas tú el que hable a través de ella. Señor, háblanos como iglesia, háblanos y enséñanos lo que tú deseas para nosotros. Es nuestro deseo someternos a la voluntad tuya y obedecerte en todo lo que tú quieras para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Cuando hablamos de poder de la iglesia, especialmente hoy día, es muy fácil llegar a ciertas determinaciones basado en lo que hemos aprendido quizás, lo que hemos experimentado como personas. Y sabe, algunas personas piensan que la iglesia realmente como institución no tiene no debería tener ningún envolvimiento en la comunidad, no tiene ningún poder, no tiene ninguna influencia, es simplemente una institución religiosa donde las personas van y aprenden de su fe, pero realmente ellos no tienen mucho que ver con el contexto del mundo en que vivimos. Y otros piensan, mire, que la iglesia es poderosa y que es más militante y deberían de estar actuando en contra de todas las causas sociales. Eso lo vemos también, esos dos puntos de vista. Es muy interesante que el Señor en Hechos 1:8 les dice a sus discípulos que esperen hasta que el Espíritu Santo venga, y una vez venga, dice, les dará de poder para poder ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el fin de la tierra. Obviamente el poder nuestro viene del Espíritu Santo, pero la pregunta en esta mañana es ¿cómo funciona ese el poder del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Será que la iglesia simplemente ora y espera, o qué es lo que tiene que hacer? Bueno, creo que mucho depende de la relación que tiene la iglesia con Dios, y eso lo vamos a ver en esta mañana. Este texto nos provee la guía en cuanto a cómo la iglesia no es una institución, entre comillas, pasiva, es una institución activa. No es algo que estamos nosotros siempre a la defensiva cuidándonos, estamos también a la ofensiva
¿Cómo? Lo miraremos en este texto. No es una institución débil tampoco, es una iglesia, es una institución poderosa. Y este pasaje nos va a mostrar que hay un poder que viene de Dios y dónde radica ese poder. Miremos esta mañana y quizás estas cosas para usted van a ser, bueno, yo lo sabía, pero la realidad de todo esto es que como iglesia tenemos que vivirlo para experimentar este poder. Primero es, una iglesia poderosa es una iglesia que ora. Escuchó eso, ¿verdad? Una iglesia poderosa es una iglesia. Miren lo que ha sucedido. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan fueron interrogados por los líderes religiosos. ¿Y qué sucede? Los meten a la cárcel, los empiezan a cuestionar y les dijeron ¿qué cosa? No hablen más acerca de la resurrección y de Jesús. Prohibido hablar de ellos. De aquí en adelante a ninguna persona. ¿Qué hacen ellos? Versículo 23, mire. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Obviamente informaron a la iglesia, formaron al grupo y le dijeron, mire, esto es lo que está pasando. Si usted pausa por un momento ahí, usted pudiera imaginarse en nuestro contexto qué es lo que hubiéramos dicho nosotros, ¿cierto? Si nos hubieran intimidado de hablar del Señor, ¿qué haríamos? Quizás diseñaríamos un plan. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a diseñar para que no nos pesquen? No, no fue lo que hicieron, no diseñaron ningún plan. Quizás pensaron, bueno, quizás vamos a tener que ser un poco más calladitos y no molestar a la gente, quizás eso. No hicieron eso. ¿Qué hicieron? Vean el versículo 24. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Escucharon, ¿sí? ¿Qué hicieron? Oraron, buscaron el rostro de Dios en oración. Note que están ahí, está la iglesia y se vinieron a los suyos. Eso es la iglesia. Esa es la comunidad de fe. Buscaron el apoyo, miraron las amenazas. Pero ¿qué hacen? Lo primero que hacen es buscar el rostro de Dios en oración. ¿Por qué? Porque la iglesia es la iglesia del Señor y vamos a buscar el rostro del Señor. Él va a cuidar de los suyos. Mire, lo hacen unánimes. Están juntos todos como iglesia. No sé si lo hicieron ellos en alta voz, todos, no sé, aunque en la cultura hebrea eso era muy común, es hablar todo a la misma vez. No quiero sugerir eso, pero la idea es que todo el mundo ora en ese momento. No sé si lo ha experimentado usted, yo no lo he practicado mucho porque se me hace un poco disonante a veces. Pero oraron todos juntos, elevaron su plegaria a Dios. Quiero decirle esto, la primera defensa de la iglesia es la oración. En cualquier situación, la primera defensa es la oración. Y la primera ofensiva es la oración. Cuando vamos a hacer algo, lo primero que hay que hacer es orar. Si hay alguna situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es orar. El poder de la iglesia no está en la política. El poder de la iglesia no está en el envolvimiento social, sino en la oración. Y quiero decirle, una iglesia que no ora es débil. ¿Sabe por qué? Yo creo que lo sabe usted. Porque no depende del Señor, sino de su propia fuerza. No sabemos cómo lo hicieron, pero lo hacen juntos, estaban unidos, oran. Escuchar esto nos hace pensar a nosotros. Es muy obvio. Cuando escuchamos esto, nos hace pensar algo. Somos una iglesia que ora. ¿Cierto? ¿No le hace pensar eso? Somos nosotros una iglesia que ora. Creo que es fácil contestar y muchas veces lo que he escuchado en las iglesias cuando hemos preguntado esto es, oramos, pero debemos orar más. Es como siempre, sí tenemos que orar más. En algunos casos hay ese reconocimiento y aún tenemos que orar más, pero ¿sabe qué pasa? Nunca lleva a nada. Es como decimos, sí, nos falta orar, tenemos que orar más, pero no oramos. Bueno, no soluciona nada. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender, que para que la iglesia realmente lleve a cabo la misión del Señor, necesitamos ser una iglesia que ora. La realidad es, creo sinceramente, que la iglesia hoy día no ora como debe de hacerlo. Y al comienzo de la iglesia oraba. Aquí miramos el modelo de oración que nos ayuda a nosotros como la iglesia del siglo XXI. Pero miren lo que oraron, versículo 24. Y dijeron que
soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hacen? Oraron a Dios que es soberano. ¿Sabe cuál es la palabra para soberano ahí? Es la palabra que a usted sin duda ha escuchado en un contexto negativo. Déspota. Oraron al déspota, al que tiene poder, al único que tiene toda la autoridad, que tiene todo el control. Oraron a Él, al que tiene control de sus vidas, incluyendo la iglesia, y le dicen, apelan a Él, le dicen, Señor, tú eres el Señor, tú eres el soberano sobre nosotros, tú eres el que tiene toda la autoridad, tú eres el que hiciste todo. Nadie más va a poder parar la iglesia que le pertenece a Él. Y es por eso importante cuando nosotros oramos, pensamos en que Dios es soberano de su iglesia, no nosotros. Y apelamos a su soberanía. En segundo lugar, vea, versículos 25 a 28, que también oraron de acuerdo a las Escrituras. Y eso es muy importante. Y aquí están citando el Salmo 2, versículos 1 y 2, que es un salmo mesiánico que habla de Cristo. Y ellos expresan a Dios este salmo en oración. Dice que por boca de David tu siervo dijiste esto. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es lo que están haciendo. Están diciendo, Señor, esto es lo que la Escritura dice. Sabemos que esto ellos lo están llevando a cabo porque esto es lo que dice tu palabra, que ellos harían en contra de Cristo. Y ahora ellos están haciendo todo esto que está sucediendo. Es basado en cómo ellos recibieron al Señor. Ahora lo siguen haciendo, pero lo están haciendo a nosotros. Esa es la conexión con la iglesia. Los que persiguen a la iglesia de Cristo están siguiendo o persiguiendo a Dios mismo. Están yendo en contra de Dios. Es muy serio el asunto, ¿cierto? Más adelante en el capítulo 9 vamos a encontrar a Pablo, que es Saulo en ese entonces, y el Señor le habla porque él persiguió a la iglesia. Y cuando él le dice a Pablo y lo llama, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Cristo. Literalmente, está persiguiendo a su iglesia y cuando persigue a su iglesia, persigue a Cristo. Y aquí es igual, están diciendo ellos, tú eres el soberano Dios, tú eres el que nos dice en la Escritura que harían esto contra tu Hijo, ahora lo están haciendo en contra de nosotros. Pero vean lo que dice, esto no es sorpresa para Dios, esto no es como que algo que ellos no esperaban, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que pasó con Cristo no fue un acto que Dios no tuvo control, fue un acto que Dios había predeterminado para llevar a cabo su plan soberano. Y lo mismo está haciendo con su iglesia, está llevando su plan soberano para cumplir lo que Él desea y lo va a llevar a cabo porque es Señor de la iglesia. La iglesia cuando ora debe de orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando oramos de acuerdo a la palabra de Dios, Él nos va a oír. Él va a actuar, Él va a responder conforme a su palabra. ¿Sabe? En los últimos años he estado orando bastante por la iglesia en general. Y he estado orando bastante que nos ayude a cumplir la misión que nos ha dejado hacer. Bastante tiempo hemos dedicado a esto, a orar. Y debo admitir que no muchas veces termino con una perspectiva positiva. Muchas veces digo, Señor, yo no sé, yo no creo que va a llevarse a cabo esto. Porque tu iglesia no hace caso, no está mirando la urgencia de llevar el mensaje. Pero tengo que reconocer que Él es soberano. Y sabe, Dios va a llevar a cabo la misión que Él tiene para su iglesia. Quizás no va a ser en mi tiempo, lo va a hacer en el tiempo que Él desea. Pero mi oración es que nosotros también oremos, que Dios lleve a cabo su misión para nosotros como iglesia y que nos use para llevarlo a los que no le conocen. Ese es mi deseo. Debemos orar de acuerdo a las Escrituras. Para esto es obvio que citaron el Salmo 2 y ellos sabían las Escrituras, ¿verdad? Si nosotros no conocemos las Escrituras, es muy difícil orar las Escrituras. Y es importante por eso que nosotros estudiemos, memoricemos, tomemos la Escritura, la pongamos en nuestro corazón para poder orar las Escrituras. Versículos 29 y 30 también encontramos, no solamente oraron al soberano Dios reconociendo su soberanía, también oraron de acuerdo a las Escrituras, pero en tercer lugar, vea lo que hicieron, pidieron específicamente. ¿Notaron lo que pidieron?
Versículo 29. Y ahora, Señor, mire esto. Dice, mira sus amenazas. ¿Qué pidieron ellos? ¿Qué pidieron? Señor, permítenos ser protegidos. ¿Pidieron eso? No pidieron protección. ¿No le parece raro eso? No pidieron eso. ¿Qué pidieron? Concédenos qué cosa. Léalo. ¿Qué? Que hablemos ¿qué? La palabra con, dice, denuedo. Esa palabra es un poquito antigua. Que hablemos tu palabra con valor. ¿Qué les habían dicho que no hicieran? Que compartieran la palabra con la gente y no compartieran el evangelio. Y dicen, ayúdanos ¿qué? A compartir la palabra con valor. No pidieron protección. Eso es tan interesante, ¿verdad? Pidieron que Dios les diera ese poder para seguir predicando la palabra de Dios. Es un lenguaje muy similar en la Escritura. En Isaías 37 habla de Sennacherib que pidió ayuda a Dios y básicamente cuando él ora dice, Señor, mira las amenazas de estas personas. Y en ese caso, en ese contexto, él pide que sea salvo, que sea rescatado. Los apóstoles están pidiendo y la gente de la iglesia está pidiendo, diciéndole, Señor, mira lo que están haciendo, mira las amenazas, pero ayúdanos a seguir predicando el evangelio con poder. Cuando nosotros pasamos por una crisis en nuestra fe, quizás, estoy sugiriendo, no deberíamos pedir que Dios nos quite la crisis, ¿verdad? Quizás lo que deberíamos pedir es que Dios nos ayude a ser obedientes a Él. ¿Sí? Porque a veces queremos ese alivio de la crisis, pero Dios quiere enseñarnos algo. Mejor pidamos que Dios haga su voluntad en esa crisis y que nosotros seamos obedientes a Él en esa crisis. Ellos lo hacen, ellos piden que Dios les dé ese poder para hablar, no que les evite la crisis. Mire el versículo 30 también. Además de eso, piden ellos, Señor, danos el poder, el valor para seguir hablando, pero segundo también pidieron que Dios les mostrara su poder a través de ellos. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Mira lo que dicen ellos, extiendes tu mano que se hagan sanidades. ¿A través de quién? Dice, mira a tus siervos. ¿Sabes qué es esa palabra, siervos? Literalmente es esclavos. ¿Quién es el jefe? Dicen ellos. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Quiénes son los siervos? La iglesia. Si ve eso, es muy importante. Están pidiendo, permite que tus siervos que desean hablar con poder puedan seguir haciéndolo, puedan seguir testificando, puedan seguir compartiendo tu palabra en medio de la persecución que estaban pasando. Y lo que debemos pedir nosotros es que nos ayude el Señor a ser fieles testigos con valor para compartir el evangelio con otras personas cada día. ¿Por qué tenemos temor nosotros? Si Dios es soberano y tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Cierto? No hay razón. ¿Cómo queremos que la gente conozca a nuestra iglesia? Queremos que la gente no nos vea a nosotros realmente, sino que vea el poder de Dios, ¿cierto? Queremos que las personas que no conocen el poder del Señor puedan mirar ese poder mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Pero todo comienza con la oración. Vea el versículo 32. ¿Qué sucede? Recibieron una respuesta específica. En ese momento, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Obviamente hubo un evento sobrenatural aquí. Quiero decirle, eso no sucede a menudo. Eso es algo, no es un patrón, digamos, que podemos decir, cada vez podemos esperar eso. No necesariamente. Es una confirmación que Dios está escuchando. Y dice, todos fueron llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. Esa es la respuesta a la petición. Pidieron que ellos pudieran hablar con valor. ¿Cuál fue la respuesta? Dios les dio más que de su Espíritu para llevar a cabo la misión de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder, es la fuente de poder de sus vidas y es de nuestras vidas. Y solamente en su poder podemos llevar a cabo la misión del Señor. Quiero decirle esto, quiero ser muy claro. Nuestro poder para llevar a cabo la misión de Dios no es por nuestros esfuerzos, no es con nuestra capacidad, no es por nuestros talentos, no es por cualquier cosa que usted pueda pensar, que a veces pensamos que la iglesia va a llevar a cabo la misión de Dios. No va a suceder. ¿Sabe cómo se va a llevar a cabo? A través del poder del Espíritu Santo.
Y eso es muy importante que lo entendamos porque nos muestra la dependencia que debemos tener. El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo vamos a fracasar. Y muchas veces algunos han dicho, bueno, ¿qué sería si Dios quitara su Espíritu Santo? ¿Sería evidente en la iglesia que el Espíritu Santo hace falta? Eso a veces me ha hecho pensar que creo que si nosotros hiciéramos eso, quizás seguiríamos funcionando como iglesia y diríamos, oh, todo está bien. Y quizás diríamos, sí, el Espíritu nos está guiando, cuando realmente no es el Espíritu. Pero es por eso importante que debemos entender que debemos de depender del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo para hacer y llevar a cabo la misión de Dios. Miren versículo 32 y miramos los resultados. Recibieron la valentía y hablaban, ¿qué? Con denuedo, con valor la palabra de Dios. Dios les dio el poder para testificar, para hablar, predicar con valor la palabra de Dios. La respuesta de sus oraciones fue específica porque pidieron específicamente. Y eso es muy importante. Cuando nosotros oramos tenemos que ser específicos. Oremos a Dios lo que queremos que Dios haga. Y Dios lo va a llevar a cabo cuando es de acuerdo a su voluntad. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa puede verse en cómo testifica con el poder de Cristo. Y ahora vamos a mirar en segundo lugar, versículos 32 a 35. Una iglesia poderosa es una iglesia que vive en comunidad unos con otros. Mire lo que sucede. Esos siguientes versículos que miramos es un resumen de cómo la vida de la iglesia se llevaba a cabo, lo que resultó de la obediencia de ellos al Señor. Esos resultados, a diferencia del evangelismo, ¿se acuerdan? Estaban predicando afuera y sanaron a la persona que estaba cojo y predicaban el evangelio, la gente creyó, vino a conocer al Señor. Esto que miramos aquí tiene que ver con la vida interna de la iglesia. Una iglesia poderosa va a mostrar que vive en comunidad uno con otro. ¿Qué son esas cosas que deberíamos de mirar en la iglesia para mostrarnos que está viviendo de una manera poderosa delante de Dios? Primero, versículo 32, mira lo que dice. Era de un corazón y un alma. Tenían unidad espiritual. Tenían unidad espiritual. Lucas es claro que el grupo era bastante grande. Todos los que habían creído. Aproximadamente ahorita hay como 8,000 personas que han conocido al Señor. Es una iglesia bastante grande. Creo que es más grande que Henderson Hill en este momento. Pero miren lo que dice. Todos eran de un corazón y un alma. Eso, aunque suena muy espiritual, tiene que ver también con las relaciones que tenían unos con otros. Era una relación de amistad. Era una amistad, sí, una amistad que estaba unidos en Cristo. Es nos une a todos nosotros, pero esa relación en Cristo también muestra o se desarrolla en amistades. Y cuando el enfoque es Cristo, ¿sabe qué sucede? Las diferencias no son tan importantes. Cuando Cristo no es el enfoque, entonces empezamos a mirar las diferencias. Pero en este caso, miramos que ellos en Cristo eran un corazón y un alma, y eso disipa todas las diferencias que existían entre ellos. Eso no quiere decir que no hay problemas. Porque lo vamos a mirar más adelante que hay problemas. Pero lo que distingue a la iglesia en ese momento es que es una iglesia unida espiritualmente y se demuestra en el trato que ellos tenían unos con otros. Y se demuestra también que obviamente ellos tenían una amistad. Si usted va al libro de Filipenses, el capítulo 2, usted dice, bueno, ¿cómo se demuestra ese tipo de unidad? Vaya a Filipenses capítulo 2. Estaban en Cristo, seguían al Señor. Y esa unidad espiritual está basada en quién es Cristo. Miren lo que dice en Filipenses 2 acerca de cómo se demuestra esa unidad espiritual dentro de la iglesia. Pablo, escribiendo a esta iglesia en Filipenses, les dice las siguientes cosas. Y escuche escuche esto, piense, ¿cómo esto debe de funcionar en nuestra iglesia? ¿Cómo debe de ser una realidad? Y eso es importante porque nos va a ayudar a reflexionar en que debemos tener esa unidad en Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, que dice Pablo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, me está preparando lo que va a decir, cómo deben de vivir ellos. Completad mi gozo, ahí va, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Eso es lo que estaba en la iglesia en Hechos. Unánimes, estaban unidos,
sintiendo una misma cosa. Sí, ellos estaban sintiendo ese deseo de llevar a cabo la visión de Dios y vivir en comunidad. Nada hagáis que por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ve eso? Esa es la vida de la iglesia dentro. Eso es lo que está viviendo la iglesia en el libro de Hechos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y aquí va lo importante, versículo 5. Todo eso depende de quién es Cristo para nosotros y cómo Cristo es el centro de nuestra vida. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Un poquito complicado el concepto ahí, pero lo que está diciendo es cuando Él vino y tomó forma humana, Él no dijo, bueno, yo soy Dios, sabían, ¿verdad? Así es que van a tener que hacer lo que yo mando. No, dice, Él no tomó esa actitud de yo soy rey, sino más bien tomó la actitud de yo soy siervo. ¿Y qué hace? Dice, siendo en forma de, no estimó eso como algo para aferrarse y decir, yo soy Dios y quiero que se sometan a mí. No, mire lo que hizo. Sino que se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó su esplendor. ¿Y qué dice? Lo hizo a un lado, ese esplendor y esa gloria. Dice, no estimó el ser a Dios, cosa que ver, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de uno que sirve a otros. Dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no solamente sirvió como esclavo, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego habla de cómo Dios en vista a eso, porque Él dio su vida, sacrificó como siervo, Dios lo exaltó. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. ¿Sí ven lo que dijo acerca de Cristo? Dios lo exaltó, pero la actitud de Él fue esa actitud de para servir. Ahora, eso es el ejemplo. Ese es cuando nos enfocamos en Cristo, seguimos ese ejemplo, ¿sí? Y la iglesia está viviendo en comunidad ese ejemplo. Bueno, unánimes están siguiendo el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Cristo, ¿cierto? Ahora, estamos hablando de servir. Muchas veces piensa la gente, bueno, servir quiere decir que Jesús siempre estuvo lavando los pies a sus discípulos. No. O quiere decir que Cristo siempre hizo todo, le sirvió de comer a todo. No, no es la idea. ¿Sabe que ser siervo es que yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo para el beneficio de alguien más y no mi propio interés? ¿Sí? Yo puedo predicar también y servirles a ustedes. Es una manera de servirles. Pero si yo lo hago para que ustedes me den algo a mí, yo quiero que ustedes al final del servicio me hablen y me digan que soy un buen predicador, por favor no lo haga. ¿Okay? Pero dígame qué aprendió que el Señor le enseñó. Porque si me dice eso es mucho mejor para mí. Si me dice el Señor me habló en esta, Dios obró en tu vida. Pero es una manera de servir. Algunos de ustedes lo hacen de una manera más tangible, está bien. Pero el modelo es Cristo. Cristo es el que nos enseñó a vivir no una vida que demuestra a todo el mundo que yo soy superior o que yo tengo buenas cualidades. No, el Señor nos mostró que hay que servir, hay que dar lo que Dios nos ha dado, nuestros dones y talentos, y servir a quienes nos ha dado como iglesia, ¿cierto? Y eso es lo que están haciendo. La iglesia está unida, tienen una mente y un corazón, están enfocados en Cristo. Y es por esto que puede llevar a cabo la misión de Dios. Y mire, miramos aquí que también hay cosas específicas que van a demostrar que realmente están unidos en Cristo. Una cosa es decir, bueno, si somos un cuerpo, un corazón y un alma, estamos unidos, pero no se ve nada. Si no se ve nada, no podemos decir que estamos unidos. ¿Qué sucede? Versículo 32. Miren lo que dice. Aquí está la muestra de que estaban viviendo en unidad. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 32, mire lo que dice. Entendían la mayordomía. Si no ha escuchado esa palabra, ahora lo está escuchando. Mayordomía quiere decir que todo lo que yo tengo y poseo le pertenece a Dios. Yo simplemente soy el que administra lo que Dios me ha dado.
Eso es mayordomía. Y ellos entendieron, porque ¿qué pasa? Ninguno decía qué cosa. Que lo que tenían, lo que poseían, era de ellos. Sino que tenían las cosas en común. Quiere decir que lo usaban, lo que tenían, que les había dado para el beneficio de otras personas. Eso es mayordomía. Y es muy importante este principio bíblico de mayordomía. Me encanta cuando alguien lo dice, esta frase, en nuestra cultura, sobre todo si realmente tiene intención de llevar a cabo esto, cuando dicen, bienvenido a su casa, ¿cierto? Qué bueno, porque si me invitó a su casa quiere decir que yo puedo sentirme bien en su casa. Pero, no toque ir, no, entonces ya no es mi casa, ¿cierto? Y me encanta. Y en otras ocasiones personas van manejando y dicen, mire, maneje usted, este es el carro del Señor, ¿cierto? No me dé un carro a mí, yo no quiero manejar su carro, pero digo, eso es como un ejemplo de lo que muchas veces miramos. La gente reconoce lo que tenemos, no me pertenece a mí, es para servir a la iglesia, es para servir a sus hijos. Y si hay necesidad de que alguien use mi carro, alguien venga a mi casa, está bien. Esa es la idea. La idea es que ellos decían, no, lo que yo tengo no me pertenece a mí, le pertenece al Señor, y lo compartían con los demás. Es un principio muy importante de mayordomía. Todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor y nos ha dado para que lo administremos, para darle gloria y honra a Él. ¿Sí? ¿Está claro eso? Creo que sí. En nuestra cultura de los Estados Unidos, eso es muy realmente radical, pudiera decirlo. Decir eso es muy fácil, pero llevarlo a cabo es otra cosa, ¿cierto? Por eso erigimos, ¿cómo es que no puedo decirlo? Murallas, ¿verdad? En nuestras casas, porque queremos proteger nuestra propiedad. Por favor, nadie se atraviese a mi propiedad, porque es mi propiedad, no es de Dios la propiedad. No hay nada peor que en la iglesia, los edificios de iglesias que lo cierren a la gente de afuera. No hay nada peor. Yo de mi memoria tengo cuando estaba plantando una iglesia en un lugar, en una iglesia bautista, y tenía unas murallas de metal alrededor y tenía un rótulo muy claro. Ahora, enfrente de la iglesia, o esa parte de atrás donde estaban las canchas, estaba la comunidad hispana. Pero el rótulo decía esto, o algo así, era que no debían traspasar nadie, porque si no, algo de la ley. Según la ley, no permitimos que nadie traspase la iglesia. ¿Te imaginas eso? ¿Qué cree que la comunidad hispana de ese pensaba cuando leía eso ahí? Una iglesia. Es como, oh, wow, los cristianos, qué buenos son. Wow, cómo abren las puertas. No hay nada peor que eso, ¿cierto? Lo que está diciendo es, no permitimos a nadie, porque no los queremos aquí. Y eso es contrario a lo que está enseñando las Escrituras aquí. Si somos mayordomos, este edificio no es nuestro, es de Dios. Y toda persona debe ser bienvenida aquí, no importa si viene con zapatos, buena ropa, no importa, eso es de Dios. Lo mismo en nuestras casas. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, no dueños. Y debemos entender eso. Segundo, mire lo que pasa. Entendían la mayordomía, pero la practicaban. Vea versículos 34 y 35, porque compartían sus recursos para ayudar a las personas. Mire lo que sucede. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Si ven lo que está pasando, yo les expliqué un poquito anteriormente que en ese entonces, si usted se desligaba de la cultura judía o de la religión judía, prácticamente lo aislaban a usted. Y la comunidad judía era muy diligente en cuidarse unos a otros. Se apoyaban económicamente, los sistemas están establecidos para cuidarse, para apoyarse, para que no haya necesidad. Una vez la iglesia empezó a ser iglesia del Señor, ¿qué pasa? La gente empieza a desligarse del judaísmo. Esa gente pobre que depende del sistema no tiene más los recursos. ¿Quién va a ayudarles? Bueno, la iglesia lo hace. Así es que ellos están viendo esa necesidad. ¿Y qué hacen? Los que tienen más empiezan a vender parte de lo que tienen. No están vendiéndolo todo, están vendiendo que tenían más, tenían recursos, tenían capacidad para hacerlo y lo venden. ¿Y qué pasa? Comparten de los recursos económicos de eso para suplir las necesidades de la iglesia. De tal manera que, mire, muy claro,
No había necesitado entre ellos. Qué bonito eso, ¿verdad? Que nadie tenía necesidad, a pesar que sucede eso. Vendían algunas cosas, como le digo, heredades, casas, de lo que habían venido lo traían a los pies de los apóstoles y lo repartían a los que tenían necesidad. Y eso es muy importante. No eran egoístas, no eran materialistas. Al contrario, los que tenían más daban a los que no tenían o los que tenían necesidad. Ellos entendían que la voluntad de Dios es que su pueblo no tenga necesidad. Eso lo podemos mirar en Deuteronomio 15:4. ¿Aplica eso a nosotros hoy día? Sí, cierto. Ciertamente no vendemos cosas, algunos no necesitamos vender, pero tenemos más que otros. Esa es la idea. Si nosotros somos uno en Cristo, debemos de estar disponibles para el que tenga necesidad. Y eso es algo que nos manda el Señor a hacer en esta iglesia. Y para eso tenemos que saber también la necesidad. Usted tiene necesidad, háblenos, díganos. Vamos a hacer lo posible de ayudarle en eso. Y de alguna manera vamos a hacerlo. Pero eso es parte de todos nosotros, trabajar unidos para suplir las necesidades de la iglesia. En tercer lugar, vea el versículo 33. No solamente ellos eran generosos dando de los recursos, pero también estaban testificando del Señor Jesús. Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. La iglesia, los apóstoles, dando ese ejemplo, seguían predicando lo que Dios les había mandado a predicar, sobre el testimonio, sobre dar testimonio de que Cristo había resucitado. Siguieron su trabajo, su misión de compartir con aquellos que no conocían a Jesucristo o no entendían la resurrección. Ellos daban testimonio de que Él era el Salvador. Y miren el versículo 33, dice también, y abundante gracia era sobre todos ellos. Creo que esta frase tiene que ver más con lo que la gente afuera les dio a ellos, más bien que adquirieron el favor de la gente al mirar cómo ellos vivían como comunidad en Cristo. Somos la iglesia de Cristo, nosotros lo sabemos. Ser una iglesia poderosa implica de que dependemos del Espíritu Santo. Una iglesia que tiene poder no es necesariamente una iglesia grande, no es una iglesia popular. No es una iglesia que tiene mucho dinero. Nada de eso hace a la iglesia poderosa. Lo hace poderosa porque manifiesta el poder de Dios y depende del Espíritu Santo. Tendremos una oportunidad, Keren compartió, de comenzar a ser una iglesia que busca el poder de Dios a través de la oración. Y lo esperamos en septiembre 16 que usted venga y tome parte. Usted dice, posible que vamos a tener un tiempo de oración tan largo. Y si yo quizás no venga, pero si vengo a venir media hora porque no aguanto 4 horas y media o 3 horas y media. Le voy a decir esto. Las veces que lo hemos tenido, la gente ni se da cuenta que tan rápido pasa el tiempo. Porque la intención es orar. Y va a haber mucha más oración de lo que usted piensa. Y no es como quizás usted lo ha aprendido, es diferente. Vamos a usar la escritura también, como escuchamos, vamos a orar junto a la escritura. Y es algo que queremos hacer tanto nosotros como lo hemos abierto a la iglesia, Henderson Hills en general, para tener ese tiempo de oración. ¿Se imagina eso? Si podemos nosotros comenzar a orar como iglesia y pedir al Señor que nos ayude a vivir la vida que Él nos ha mandado como iglesia, ¿usted cree que Dios va a responder? ¿Usted piensa que Dios va a hacer algo? Yo lo creo. Si Dios es el soberano, ¿cierto? Y el soberano de su vida y mi vida, Dios lo va a hacer. Quiero decirle, no hay perfección, no vamos a hacer. No esté tampoco imaginándose, wow, va a temblar todo. Por favor, entienda, Dios es soberano, pero Él quiere escucharnos a nosotros y quiere que le pidamos. Y Dios va a hacer su obra en la iglesia cuando nosotros le buscamos. Y eso es lo que queremos empezar a formar, que la iglesia poderosa ora. Y no solamente en esos periodos. Hemos diseñado los primeros 15 minutos del servicio para orar. Yo sé que la mayoría de ustedes no está acostumbrado a eso. Mi oración es que cuando venga usted, si llega como a las 11:15, tenemos de las 11:15 a las 11:30 el tiempo de oración. Yo sé, queremos saludar a las personas. Yo entiendo todo eso, lo entiendo. Pero hágalo breve, venga a su asiento a las 11:15. Dedique ese tiempo a orar al Señor. Pidamos que Dios se manifieste en estos momentos. Pidamos que Dios obre en su iglesia, que obre en nosotros. Pidamos que Dios siga formándonos como iglesia para llevar a cabo
su voluntad. Ese es mi llamado para nosotros como iglesia, y en cada actividad, cada evento, parte de lo que queremos ser intencionales es ese tiempo de oración. Es más, en Henderson Hill es uno de los principios también, es para todo, el primer recurso, digamos, o la primera cosa para hacer es orar. Eso lo sabe el personal de la iglesia, es orar. Tenemos que hacerlo más porque una iglesia poderosa va a ser una iglesia que ora. Y debemos ser una iglesia también que vive en comunidad. Queremos vivir unidos, queremos ser generosos, y a la vez, haciendo ello, podemos nosotros testificar de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que nos muestras muy claramente cómo debemos de vivir como tu iglesia. Estamos en proceso. Señor, sabemos que tú eres muy paciente con nosotros, pero es tu iglesia, te pertenece a ti. El único Señor de esta iglesia eres tú. No solamente de este grupo pequeño, pero todo Henderson Hills y cada iglesia en esta comunidad que proclama tu nombre es tu iglesia. Tú eres soberano sobre ella. Y tú harás tu voluntad como tú quieres. No va a ser como nosotros queramos. Te agradecemos porque eso es lo mejor. No queremos formar una iglesia a nuestra imagen. Queremos que tú formes tu iglesia a tu imagen. Y queremos que tú la uses para llevar a cabo la misión tuya como a ti te place, no como a nosotros nos place. Te agradecemos, Señor, por la instrucción que nos has dado en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.